En la ruta de los dioses. Así seguimos caminando a través del secreto de la serpiente emplumada, escrito por Armando Torres. Tula Hidalgo, México, año 2010. Que sea un buen camino. Parte 4. El secreto de la serpiente. Capítulo En la ruta de los dioses. Desde el mero principio de mi estancia entre los curanderos, especulé que ellos eran parte de un grupo de religiosos muy sui generis. Pareciera como si ellos tuviesen una propia cofradía. Tuve la impresión de que me había involucrado con católicos practicantes que tomaban muy en serio la devoción. De no ser porque traían un marcado acento hacia la curandería, en mi opinión ellos podrían haber pasado fácilmente por unos frailes capuchinos. Solo les faltaba el hábito. En la casa de doña Silvia había un altar repleto de imágenes de sus santos protectores. Además, era la costumbre que ahí se rezaran las novenas del rosario. Ellos también atendían regularmente a la misa y frecuentaban a las fiestas religiosas. Íbamos incluso a las celebraciones en otros pueblos. Aunque todo eso no era realmente de mi agrado, lo tomé como algo normal, porque en ese tiempo yo estaba condicionado a verlos como gente muy devota. Los curanderos se llevaban muy bien con el padre Ignacio Rojas, quien era un hombre de baja estatura muy simpático. Lo mejor era que parecía ver con buenos ojos los asuntos de la curandería. Ocasionalmente incluso enviaba pacientes a consulta. A su vez, doña Silvia y las demás mujeres del grupo, quienes se presentaban ante la gente como parientes, hacían parte de las tandas para la limpieza y manutención de la capilla. En una ocasión, los curanderos me dijeron que ellos hacían parte del grupo de peregrinos de la parroquia y que querían que yo los acompañara en una marcha. Les contesté que aun cuando ya me sintiera mucho mejor, aún no me había recuperado del todo. Ellos me dijeron que si yo quería estar con ellos, debía irme acostumbrando a sus costumbres. Entre los brujos hay un refrán que dice que nada es gratis y que si uno quiere aprender, hay que meter las manos. Medio a regañadientes, seguí participando en los eventos religiosos. Ellos no me dejaron otra opción. En ocasiones me sentía como un niño rebelde, siendo arrastrado cada domingo a la misa. Siempre que los acompañaba a una peregrinación, ellos enfocaban mi atención principalmente en el aspecto cristiano del evento, de tal forma que pasó mucho tiempo antes de que yo fuera consciente de lo que realmente transcurría durante esas festividades. En aquel tiempo, aun cuando fui testigo de muchos ritos tradicionales, siempre estuve bajo la premisa de que esas eran variaciones aceptadas por el catolicismo. En una ocasión, fuimos caminando a una festividad que se realizaba en otro pueblo. Después de la ardua marcha, tuvieron lugar las ceremonias. Noté que en ese lugar, aparte de los ritos cristianos, se llevaron a cabo ciertos ritos de la cultura antigua, distintas de las de costumbre. Dudaba mucho que esas prácticas fueran sancionadas por la Iglesia. Desde entonces fue que empecé a sospechar que ahí pasaba algo extraño. En ocasiones, los largos rezos y velaciones eran por demás fatigosos. Participando de esas peregrinaciones, no tardé mucho en descubrir que por atrás de la apariencia católica, los participantes conservaban una fuerte influencia de la cultura prehispánica. Podía ver cómo sus prácticas estaban sazonadas con elementos ancestrales, no solo por la manera como invocaban a los cuatro rumbos o purificaban a los asistentes con incienso de copal, sino que además pude verificar que sus rezos variaban.
En castellano le rezaban al santo cristiano, y en el idioma antiguo la alabanza iba dirigida a sus dioses. Aun cuando inicialmente sus actividades me habían sido explicadas como tradiciones folclóricas, era fácil notar la tendencia autóctona del grupo. Sus vestimentas y ceremonias tenían el color y el sabor de antaño. Durante esas conmemoraciones, aún sin proponérmelo realmente, aprendí una gran cantidad de canciones y rezos en ambos idiomas, aun cuando en ese entonces no comprendiera cabalmente el significado de las palabras que repetía. Mientras asimilaba sus canciones y oía sus historias, fui entendiendo el significado que ellos dan a los elementos que componen su mundo. Aprender sobre cada uno de ellos efectivamente creó en mí una descripción distinta, donde los valores de las cosas no eran los mismos que los del mundo de donde yo venía. Cuando le pregunté a don Melchor sobre esa mezcolanza religiosa, él replicó que las cosas estaban como debían de estar. Parecía que con esa respuesta lo había dicho todo, así que no insistí más. Sin embargo, pasado algunos días, él retomó el tema. Empezó diciendo que la guerra de los concheros con la religión aún no estaba concluida, que cada año ellos repetían las danzas enfrente a las iglesias para recordarle a todos que si bien los invasores habían robado sus tierras, no habían logrado doblegar el espíritu indígena. Así que la batalla aún no se definía y la guerra continuaba. Él dijo: debido a los rigores de aquella época, los sobrevivientes se aliaron a la Iglesia Católica. Al hacerlo, probablemente se salvaron millares de vidas. Fue en la iglesia que los indios encontraron refugio ante la matanza indiscriminada por parte de las tropas conquistadoras. La razón por que nuestros ancestros decidieron seguir esa estrategia fue porque ellos llevaban cientos o quizás miles de años cumpliendo con la usanza de fluir con la energía, y no estaban dispuestos a abandonar sus tradiciones tan fácilmente. Así que adoptaron la religión como una manera de seguir adelante con sus costumbres y la transmitieron a nosotros. Pero eso no estorba nuestras prácticas en absoluto. Muy por lo contrario, las complementan. Le dije: pensé que era al contrario. Creí que por haberse incorporado a la religión, ellos habían perdido sus propias raíces. Para nada, dijo él. Una muestra de que la estrategia tuvo éxito es que aún hoy en día puedes encontrar a los danzantes en cada fiesta religiosa que hay en México. ¿Eso quiere decir que todos los danzantes son brujos?, le pregunté. Moviendo la cabeza lentamente de un lado a otro, con cierto aire de tristeza respondió: no, no es eso lo que quiero decir. Desafortunadamente, casi todos los que conozco han perdido el rumbo. Muy pocos saben de qué están hablando, pero aún existen algunos que todavía mantienen intacto el conocimiento. La verdad es que la mayoría ni siquiera saben por qué hacen lo que hacen cuando se reúnen en las fiestas. Sin embargo, eso no tiene ninguna importancia porque lo que están haciendo es darle continuidad a la antigua tradición del camino de la Santa Cruz, que en realidad es el camino de la energía. Hoy día, la mayoría de la gente ya se ha olvidado el propósito original. Cada vez somos menos los que sabemos el porqué de las peregrinaciones y por qué nos reunimos en esos lugares. Actualmente, solo quedamos unos cuantos de nosotros y algunos hermanos huicholes. Siguiendo con su explicación, dijo: en el tiempo de la conquista, los tlatoanis de entonces encontraron medios de convencer a los padrecitos para construir sus iglesias y monumentos cristianos en los lugares exactos donde, según sus costumbres, caía la energía en determinada época del año. Los curas cristianos de aquellos tiempos se quedaban impresionados con las demostraciones de fe
y religiosidad de los nativos, que construían capillas para honrar a santos sacados de la lista canónica de la Iglesia que ni ellos mismos sabían que existían. Esa fue la estrategia que siguieron aquellos brujos acechadores, que en aquella época eran conocidos como ladinos o tramperos. Así fue como ellos lograron dar seguimiento a sus prácticas sin ser molestados. Con la invasión, ellos tuvieron que disfrazar sus costumbres para poder seguir adelante con sus prácticas, de tal manera que adoptaron el cristianismo no como religión, mas como una forma de continuar con sus tradiciones. Lo único que importaba para aquellos brujos que seguían el flujo de la energía era que el lugar escogido coincidiera con la fecha deseada, así que renombraron a cada uno de sus dioses. ¿Y cómo los renombraron? Inquirí. Los sustituyeron por los del santoral del calendario católico. A Quetzalcóatl, por ejemplo, lo representaron como Santiago Apóstol, a la diosa Coatlicue como María, a Tezcatlipoca como el Señor de Chalma, y así por delante. De esa forma fueron cambiando sin reparos los nombres de sus deidades, por cualquier santo o beato que coincidiese con el día en donde, de acuerdo con el calendario antiguo, se concentraba la energía. Según todas las apariencias, ellos habían abandonado a los dioses antiguos por los nuevos, pero entre los de la tradición, todos sabemos que solo se cambiaron los nombres. A veces, como parte de la religiosidad del grupo, nos tocaba ir en peregrinación a santuarios vecinos y en algunas ocasiones a rancherías muy apartadas que tomaban días solo para llegar. En esas fiestas era común darse una extensa relación cultural entre los participantes. Había intercambios de hierbas y recetas. De igual manera, en sus conversaciones, ellos contaban historias de enfermedades y de cómo se lograron las respectivas curaciones. Durante esos eventos, era habitual una invitación para que nos alojáramos en la casa de alguno de los pobladores, donde éramos tratados como familiares. Durante las celebraciones, aparte de visitar a las iglesias cristianas, don Melchor también nos llevaba de visita a los centros ceremoniales de los antiguos. De esa forma, creo que visitamos todos los asentamientos arqueológicos y pirámides del país. En una ocasión, fue necesario caminar durante 2 días para llegar a un humilde altar en el medio del desierto. El santuario era tan solo un montón de piedras, totalmente aislado de cualquier camino o pueblo. Sin embargo, cuando llegamos allá, el lugar estaba lleno de gente y el santuario estaba repleto de ofrendas. Le pregunté a don Melchor en un susurro, ¿por qué los antiguos habían construido un oratorio ahí, en medio de la nada? Porque aquí es donde se concentra la energía, contestó en voz muy baja. ¿Y qué hay sobre los lugares donde se concentra la energía?, le pregunté. Me hizo una señal de silencio. Terminada la ceremonia, nos sentamos en unas piedras y entonces él respondió a mi cuestión. Has de saber que los brujos de la antigüedad descubrieron que de tiempo en tiempo las líneas del mundo se cruzan y forman remolinos de energía. Vieron que ese era un ciclo que se repetía año con año y por eso hicieron el mapa que especifica dónde y cuándo ocurren esas concentraciones de energía. Ese conocimiento fue lo que originó el antiguo sistema de peregrinaciones que perdura hasta hoy. Los peregrinajes por las rutas sagradas fueron en el pasado y siguen siendo en el presente caminatas a los sitios de poder. Hasta hoy persisten fragmentos de esa costumbre antigua entre el pueblo mexicano, que aún sin saberlo, siguen haciendo los mismos recorridos que hacían los antiguos. Aquellos que, por ejemplo, año tras año van a Teotihuacán o a Chichén Itzá, en el fondo, siguen con la tradición de los antiguos rastreadores de energía. Tuve que admitir que aun cuando en el pasado
Me disgustaba ir a las peregrinaciones. En esos lugares siempre me sentía optimista, contento y fuerte. Con la explicación de don Melchor, pude entender el porqué. Gracias por tu sintonía. ¿Y tú ya has encontrado algún recorrido de poder? Estamos unidos por plumas, con plumas construimos nuestras alas. Emitiendo energía fina desde el volcán Citlaltépetl, Volando alto como el pájaro del cielo, volando alto como el pájaro del fuego, volando alto Soapan, como el pájaro del cielo, Puebla. volando alto como el pájaro del trueno. Viernes 2 de septiembre del año 2022, siendo las 21:26 de la noche, noche de verano, en el hemisferio norte. Por plumas, con plumas construimos nuestras alas, volando alto como el pájaro del cielo, volando alto como el pájaro del trueno, volando alto como el pájaro En la magnífica América, volando alto como el pájaro del fuego. en el planeta Y el cóndor se Tierra. unen, amor, bondad, silencio interno. El águila y el cóndor se unen, amor, bondad, silencio interno. Hasta otro trayecto.